Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más. Espero que estén emocionados y no sé cómo les ha tratado el año, pero estamos en el final del 2023. ¿Cómo estás, Dave? Bien, gracias. Aquí ya contando las horitas y los días que nos quedan de este año 2023. Como que si nada, se nos fue el año. Se nos fue el año con cosas buenas, malas, con proyectos bajos, otros muy altos y así. Pero esperamos que en este episodio podamos encontrarle la felicidad en este año si no fue tu año. Y si fue tu año, encontrarle más emoción. Si no fue en tu año, que este sea tu año el que viene. Sí, la verdad que estamos terminando a pocos días de decir bye al 2023. Algunos con muchas lecciones aprendidas, otros con que les toca que repetir el año porque no las aprendieron, pero ni modo, así es, y creo que cada uno tendría que ver la importancia y lo vital que deja este año y tener en cuenta que el año también puede concluirse de una manera espiritual, y eso es lo que queremos ver, porque a veces nuestras metas o nuestros propósitos para el siguiente año muchas veces son que quiero mi carro, que quiero cambiar mi casa, por ejemplo, que quiero remodelar algo en mi casa, o que quiero comprar mi casa, no sé, o mi apartamento, porque ahora está muy de moda el hecho de los apartamentos, y son cosas materiales que al final, qué bueno que se puedan lograr, pero cuántas veces nos preocupamos por el área espiritual también. Así es, y la reflexión y la gratitud siento que es algo en lo que menos vemos cuando empezamos un nuevo año o lo terminamos, porque yo me ponía a pensar, siento que ya haciendo la reflexión estoy siendo muy optimista en este 2023, aunque me quitó muchas cosas que sí me dolieron. Entonces yo digo, no sé si es el chip que cargo en este momento y están como ampliando muchos aspectos de mi vida que creí que ya no estaban, pero vienen desde el agradecimiento de actitud de decirle a Dios, bueno, no fue lo mejor, no fue en este momento, pero me está mostrando que puede ser más adelante. Fue un año de mucho aprendizaje al final para ti. Bastante. Y eso es bueno, porque por ejemplo, reflexionar sobre los momentos de bendición, y nosotros pensamos que solo los momentos de bendición son aquellos buenos. Sí. Pero también hay momentos de bendición en los momentos malos. Lo único que lo malo no nos deja ver ese momento de bendición. Podrás decir, por ejemplo, ay, ¿cómo va a ser eso? Por ejemplo, perdiste un ser querido y durante el proceso Dios estuvo contigo. Sí. Y te levantó. Sí. Y estuvo ahí bendiciendo tu vida. Tenías trabajo, tenías salud, a pesar de que estabas viendo que tus seres queridos todos se enfermaban por el hecho de el enfrentarse a esa situación tan difícil, por ejemplo. Otra cuestión es, por ejemplo, que perdiste un trabajo, te quedaste sin empleo, pero en tu mesa siempre hubo comida, tuviste para poder pagar la luz, el agua, el teléfono, en fin, y hubo bendición en medio de lo malo. Y podemos detallar así muchas cosas, y todo eso tuvo algo de bendición a pesar de que había algo malo, porque Dios está siempre con nosotros, y aprendiste a superar cada uno de esos momentos difíciles. Y a veces no nos ponemos a pensar en esas circunstancias, ¿verdad? Porque todos los años traen esas. Y hoy justamente le decía a mi amigo, me preguntaba, ¿cómo estás? Pues mira, le digo, no te puedo decir que bien, no te puedo decir que mal, porque en realidad esto es un altibajo. Por momentos vas hasta arriba y cuando sentís venís para abajo, ¿verdad? Porque creemos que la vida va a ser así, todo un plan perfecto, como lo pinta las redes sociales. Las redes sociales, todo el mundo vive feliz, vive viajando, todo el mundo vive sonriendo, todo el mundo vive sin traumas, todo el mundo vive siendo el mejor ejemplo de todos. Y cuando te vienes a dar cuenta, todo es solo de apariencia, solo son fotos, imágenes que a todos nos dan envidia, pero detrás de ellos hay mucho sufrimiento, mucha desesperación, soledad. Y a veces me pongo yo a pensar en eso porque digo yo, bueno, ser un influencer tiene sus cosas buenas, porque de plano los beneficios que tenés son buenos. Los canjes. Pero cuando te das cuenta de que, o sea, hay días que amaneces sin ganas de nada y a pesar de eso tenés que publicar algo. Amaneces sin ganas incluso de levantarte de la cama, así como que, ay, no quiero ni ir a trabajar, y te toca que hacerlo y tenés que publicar encima de eso. Y es difícil llevar una vida así, porque al final es como los payasos. Siempre sacamos ese dicho, pero el payaso en una fiesta está sonriendo aunque por dentro esté sufriendo. Lo mismo pasa con los artistas en el escenario, dándolo todo, y por dentro o detrás del escenario están sufriendo, llorando, incluso están sacando una mejor sonrisa al frente de todos. Y lo mismo pasa en las redes sociales. Y a veces no nos hace difícil
encontrar en esos momentos difíciles cómo superarlos, cómo salir adelante. Pero estás llegando al final de un 2023, faltan pocos días y has superado los obstáculos sin darte cuenta. Ha sido, como les decía, en la montaña rusa, arriba y abajo, pero estamos llegando al final. Muchos se quedaron en el camino. Sí, eso es lo importante, caerte y luego levantarte. En los desafíos que vas a presentarte día con día, yo siempre le he dicho a mis amigas, no te compares de lo que fuiste ayer con lo que vas a hacer mañana y lo que estás haciendo hoy, porque lo que yo fui ayer no es lo mismo que voy a hacer mañana, y a veces me enojé por algo. El mañana no lo voy a solucionar de la misma manera como lo solucioné hoy. Entonces esos desafíos, e incluso también en la fe te puede pasar, de que ese apoyo de... tal vez no lo estás viendo, pero hay una parte de este año que en ese momento yo dije, tengo un desafío en la fe, y lo estaba analizando ya en estos últimos días, porque yo me puse a pelear con Dios sin saber que a veces la forma de sanar era muy diferente a la que yo quería. Entonces también examinar el corazón de cómo las acciones y te ponen las personas necesarias en ese momento, porque yo en ese momento decía, no, yo no quiero esto, pero la persona me decía, tú no sabes si esa es la sanación para enfrentar este momento. Entonces también el arrepentimiento y perdón de decir, yo no soy el mejor ser humano, pero así me ama Él y puedo seguir adelante, y así me va a aceptar aunque me equivoque, y también reconocerlo, de decir, no, sí, también yo la fregué, no estuve en mi mejor momento, y poder seguir adelante. Y también estar en oración, porque no solo es como que, ay, ya me equivoqué, ay, sí, perdóname Señor, ya me equivoqué, sino que también aceptar de que me equivoqué, de seguir adelante, de que voy a mejorar, y que también las pruebas en la mejora van a ser muy fuertes, porque puedes que le estés pidiendo algo y te quedas como, ay, pero si te estoy pidiendo, ¿por qué me estás poniendo esta prueba? Porque también funciona así, el que tú sigas mejorando. Y creciendo más que todo, porque a veces te vas a obtener algo porque lo pediste y lo vas a obtener fácil, y fácilmente lo puedes perder. Entonces a veces se escucha mal, y yo siempre me pongo a pensar, ¿será que Dios es tan así? Porque cuando dicen, si tú pides sabiduría, te va a poner más procesos para que seas más sabio. Si tú pides más ser menos enojón o menos gruñón, el Señor te va a poner procesos ahí para que tú empieces a luchar contra eso. Y yo así como que, ay, pero qué raro es la forma de trabajar. Pero si te das cuenta, al final, si lo ves desde el punto de la fe, tiene un poco de lógica, porque estás pidiendo algo con lo que vas a tener que trabajar, y es una lucha constante. Y entonces el arrepentirte, el pedir perdón, son procesos difíciles de llevar. Máxima el pedir perdón, hemos hablado en podcasts anteriores el pedir perdón, lo difícil que es, pero lo sanador y lo liberador que puede llegar a ser, es lo que a veces no nos damos cuenta. Y nuestro ego, nuestro sentirnos que no necesitamos pedir perdón, el sentirnos autosuficientes, nos hace perder muchas cosas hermosas que el perdón nos puede regalar. Y justamente lo decías en oración, pidiendo al Señor, no precisamente tal vez solo esperar hasta el 31 a las 11:59 para empezar un proceso de oración y pedir perdón y arrepentirte de todo lo que hiciste en el año. ¿Por qué no? O sea, lo puedes hacer en este momento, incluso que estás escuchando el podcast. Si has sentido el llamado a hacerlo, puedes orar, en un momento darle pausa y decirle, Señor, de verdad perdóname, porque en realidad no he sido una buena persona. Me he portado mal con mis papás, he dicho mentiras, he fallado, he faltado a mis obligaciones como tal, en fin, tantas cosas que a veces no nos damos cuenta y que ahora se vuelven tan cotidianas, tan normales. El hecho de ser impuntual, ya así como que ya no respetas el tiempo de los demás, sino que simplemente eres impuntual. ¿Y qué? Es que es el buen chapín, pero no, el buen chapín no tendría que ser así. Entonces, cosas como esa, que los volvemos tan normales. Y justamente recordaba ahorita, pensando en eso de arrepentirte y pedir perdón, es que yo recuerdo que cuando hice mi primera comunión, el proceso, te insistían tanto las catequistas de que no comulgues en pecado, porque te vas a ir al infierno y que no sé qué, y vas a comer tu propia condenación. Y es cierto, real, y tan real, que puedes ver en misa todos los domingos las filas tan largas para comulgar, y cuando hay momentos de confesión, 2, 3, 4,
así contados con los dedos. No estamos juzgando, sino que al contrario estamos haciendo un llamado de atención para todos, porque nos estamos volviendo tan fáciles a pecar y tan difícil poder pedirle perdón a Dios o arrepentirnos de nuestros pecados para poder seguir adelante. Simplemente vamos a misa y como hay que comulgar, nos paramos y vamos a comulgar. Y llegó el momento de salir de misa y volvemos a cargar con el pecado que traíamos. No hemos pedido perdón, seguimos odiando, seguimos haciendo las mismas personas que siguen fallándole a Dios. Y Dios todo lo ve, todo lo sabe, nos conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y que nos conoce hasta lo más profundo y hasta lo que no cuentas en confesión. Y este punto me agrada bastante porque siento que estamos haciendo muy común lo del pecado, ya tocando el tema, ¿no? Y sí, es como, bueno, sí, perdón, señor, pequé, pero ahí lo dejo, comulgo, pero lo sigo haciendo la próxima semana porque me han dicho a mí que en la misa también, o antes de comulgar, puedo pedirle perdón, pero no aplica de esa manera. Hay pecados también que podemos ponerlos así como bien puntuales, que son, ¿qué es? Mortales. Uh-huh. Y es ahí donde caemos en cuenta en que no solamente es que le digan, mira, perdón señor, o sea, no dije algo que sentí y a alguien mal, pues también es parte de, o también ya llegaste a los mortales donde sí necesitas confesión y esa es la parte que se nos está olvidando. Y recordemos que el perdón de Dios lo vamos a recibir por medio de la confesión y es un sacramento tan sagrado y valioso que nosotros los católicos tenemos y que no hacemos uso de él. Nuestros hermanos separados, ellos creen en el perdón de que tú oras y pides perdón a Dios y ya fueron liberados tus pecados y hay un arrepentimiento genuino de parte de ti. Y sí, es una forma, pero también nosotros como católicos tenemos la opción de venir e ir a decirle a un sacerdote. El problema es de que vemos siempre la figura del sacerdote como tal y nos fijamos en la figura humana del sacerdote sin darnos cuenta de que sinceramente a ellos no les interesa nuestro pecado. Tú dirás, ay, pero al sacerdote se le puede salir a decir algo de lo que yo le dije. No, muchas veces podríamos hasta decir que ellos están en oración, están en comunión con Dios, están en el momento que tú estás confesando tus pecados y quizás podríamos utilizar la palabra no te están prestando atención, aunque no es cierto porque en realidad ellos te van a dar sabiduría en ese momento. Entonces no tienes que pensar que ellos están como que grabando en su mente, ay, este dijo esto y esto y esto, o este hizo esto. Porque no, o sea, cada uno lleva sus pecados. Lo que sucede en las homilías es que muchas veces creemos de que cuando el padre está diciendo algo es porque yo se lo dije. Sí. Y no creas que eres el único que peca de esa manera, pues no. Hay cientos que van a misa y cientos se sintieron identificados con esa reflexión que hizo el padre de algún pecado que está diciendo. Entonces al final todos creemos de que el Padre lo dice todo. No, al final ellos te van a perdonar y tú te puedes pedir perdón en oración, sí, pero también necesitas confesarlo. Como católicos necesitamos ir al confesionario y decirle a nuestro sacerdote esto y esto ha pasado. Vas a sentir una liberación, Él va a orar por ti, te va a poner una penitencia, la puedes cumplir, pero es necesario que aprendamos que el perdón viene de Dios y con un arrepentimiento genuino, aquello de que hoy lo confesé y ya no lo voy a volver a hacer, no que hoy lo confieso, en la noche vuelvo a pecar, mañana vuelvo a pedir perdón y así me voy y no es así, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar esas partes. Y este tema sería muy bonito ya darle como un episodio, porque como decías, siento que en el pecado mortal, cuando yo les comentaba que me peleé con Dios, yo me sentía muy mal, o sea, yo no podía estar en el templo porque yo decía, es que me peleé con Él y Él me da a mí un día más, me deja respirar, veo y todo. Entonces yo decía, no, necesito. Y cuando yo ya fui a secreto de confesión y ya fue que hablé yo con el sacerdote, fue como bien liberador y ya ahí siento que hubo un cambio. Y pues ya no fue lo mismo, yo ya vi diferente todo lo que venía, cómo venía, ya podría decirse que tuve una madurez cristiana más alta de lo que la tenía, pues no creo que estuviera tan alta, pero sí se notó el cambio. Entonces si tienes algo ahí que no te deja, pueda que sea por ahí el camino. Y vas a encontrar la sanidad, la liberación y vas a encontrarte nuevamente con Dios, que al final eso es lo que Él quiere, que nos encontremos con Él, ¿verdad? ¿Nos cuesta confesarnos? Sí, o sea, podemos entrevistar a 100 católicos, sí. Dijeron, y de los 100 católicos, 99 van a decir que les cuesta confesarse.
por miles de razones. Vas a poner tiempo, vas a poner que es que el sacerdote de mi parroquia no confiesa, También. es que no tiene tiempo para mí, es que no tengo tiempo yo. En fin, siempre vamos a encontrar algún pretexto. Pero el secreto y la confesión, el sacramento de la confesión está disponible en todas las parroquias. Sí. Solo es cuestión de buscarlo. Pues que sea tu meta para el próximo año, por lo menos confesarte 2 veces al año. Por lo menos, como dice, ¿verdad? Confesar 2 veces al año. Y eso tendría que ser una meta espiritual, la verdad. Queremos hablar de lo que acontece o lo que hicimos este año, pero también queremos empezar a pensar en algunas metas espirituales. Y podríamos proponerte por lo menos confesarte 2 veces al año. Si puedes hacerlo 1 vez al mes, sería genial, sería lo mejor que puedes hacer. Pero tener en cuenta que tienes que tener ese arrepentimiento genuino. Y desde ahora empezar a ver qué metas te vas a proponer para el otro año, que no sean materiales, porque las materiales siempre las vas a poner en primer orden, segundo, tercero, lo que sea, pero las espirituales las venimos dejando al final de la cola. Y esas son quizás las más importantes, porque recordemos que aquí en la tierra somos como aves de paso. Algunos vamos a estar 30, 40, 50, 60, 70 años, 80, 100 años, si Dios nos lo permite, pero vamos a vivir una eternidad en el cielo o en el infierno. Y cuando nos damos cuenta de que la eternidad no hay un regreso, no hay como una vuelta de hoja, y no nos estamos preocupando por eso. Entonces, una meta espiritual, nosotros proponemos esa, pero tú puedes proponer otra más. Quiero ir a misa ya todos los domingos, no un domingo sí, un domingo no. Por ejemplo, leer la palabra, aunque sea un versículo en las noches antes de dormirme. Asistir a la adoración eucarística, por ejemplo. Escuchar más cantos que me lleven a adorar a Dios. Aprender a compartir con el necesitado, por ejemplo. Escuchar al necesitado también, porque a veces se necesita eso. Y tienes que buscar como que planificar todo eso para que tu fe crezca y tengas una mejor relación con Dios. Y trata de planificar siempre actividades y hábitos que sean espirituales, porque a veces nuestros hábitos son el que me levanto temprano, voy al gimnasio, trabajar, sí, y que tengo que comer bien. Y ese es un hábito que todo mundo agarramos en enero, porque que no me quedó el vestido, que no me quedó el traje, que no me quedó no sé qué, y que en enero empiezo a hacer la dieta, sí, o empiezo en el gimnasio, los gimnasios llenos de enero hasta cuando empieza la Semana Santa, ahí se vuelven a quedar vacíos, ¿verdad? Pero un hábito dentro de la fe podría ser el hecho de que todos los días lea un versículo. Y estas son algunas de las metas espirituales, y al final del año puedes leer, por ejemplo, un libro completo de la Biblia, si te fuiste, por ejemplo, uno o varios, porque hay libros de la Biblia que son demasiado cortos y que tal vez en un mes los terminaste. Pueden ser varios libros de la Biblia y que aprendiste algo. Recuerda que ahí en la Biblia están todas las promesas habidas y por haber para cada uno de nosotros. Y nosotros decimos, el Señor no me cumple su promesa conmigo, pero ¿has leído la Biblia? ¿Has buscado cuál es la promesa que Dios tiene para ti? Y esa es la invitación, porque si en este año que pasó no la obtuviste, el otro año puede ser que sí. Sí, qué importante es planificar tus actividades a través de Dios, porque es lo que decía David, nadie lo ve así. Creo que nos enfocamos más en que me voy a levantar más temprano, voy a salir a caminar, en el caso de las personas que no van al gimnasio y cosas así. Entonces también es importante que crezcas en comunidad, porque a veces tenemos la idea de que yo solo voy a asistir a esto así chiquito, y es que me cae mal tal persona, entonces mejor no voy. Y voy a ir a misa porque ahí no le tengo que hablar a nadie. Si yo voy solita, solo voy a decir buenos días y ya. Entonces crece en comunidad, que tus actividades sean así, porque también puedes leer la Biblia, pero hay cosas que necesitas interpretarla. Entonces si te genera ahí cierto curiosidad, es que lo tienes que consultar con alguien que sepa más que tú, porque si estás iniciando te quedas como ok, o lo vas a interpretar a tu propia manera. Entonces la relación con Dios pueda que se distorsione un poquito, y que ahí también te vas a dar cuenta que Dios es misericordioso y que tiene sus formas de trabajar. Y ten presente que, por ejemplo, si vas a tomar en cuenta la meta de leer la Biblia,
haz una oración antes de iniciar a leer ese versículo. Por muy corta que sea tu oración, puede ser: Señor, que este momento, este versículo que lea, pueda tener el entendimiento y la sabiduría que viene de ti, del Espíritu Santo, para mi vida. Y empiezas a leer. ¿Por qué te digo eso? Porque viene el segundo punto. También aprende a leer. Aprende a hacer las pausas correspondientes en cada parte del versículo. Porque si te vas de largo, vas a encontrar o vas a formar, digámoslo así, palabras que no van a coincidir con el texto y lo vas a leer una vez. Entonces, pero ¿será que eso dice o será que eso dijo? No, trata de pedir sabiduría, luego leer como corresponde, porque a veces leemos de corrido, hacer las pausas correspondientes y luego trata de hacer un momento de silencio, tratar de que Dios te hable y entender lo que te está diciendo para poder comprender mejor. Puede ser, te decimos un versículo, pero si te animas a leer más, puedes hacerlo con un libro completo de la Biblia, pero puedes ir versículo por versículo. Esta es una de las ideas. Josh hablaba de algo muy especial, integrarte a una comunidad o ser parte de una comunidad. Eso también abre puertas a poder comprender la palabra y también poder hacer crecer tu fe, porque recuerda que un solo leño no va a arder, necesita de varios leños que estén en el mismo sentir y pensar y trabajar para que ese fuego arda, porque al final necesitas guía, necesitas acompañamiento, necesitas ayuda y sobre todo necesitas que Dios trabaje para una comunidad, para ti y para tu familia, porque a veces buscamos a Dios pensando de que solo va a actuar en una persona y sí, va a obrar en esa persona, pero a través de esa persona va a llegar a muchas más personas, a una familia completa, a una comunidad, a una cuadra. Y eso es un trabajo que solo lo vas a encontrar trabajando en conjunto, en comunidad. Entonces son cuestiones que quizás dejaste pasar este año, pero para el próximo año las puedes tomar en cuenta, ¿verdad? Porque la oración comunitaria puede ser algo que te ayude a crecer y vas a encontrar, como decía Josh, personas con sabiduría. También vas a encontrar personas que no tienen nada de madurez, porque te vas a topar con todo eso. Uh-huh. Te vas a encontrar con personas que entienden la palabra a su forma y antojo. Y te vas a encontrar con personas que son muy espirituales, también con personas que no tienen nada de espiritualidad, porque hay de todo en la viña del Señor. Así es. Lo único que tienes que hacer es saber con quién hablar y qué hablar con cada una de las personas de tu comunidad. Por ejemplo, encuentras al más bromista, puedes irte a reír con el más bromista, porque no estamos diciendo ser selectivo y no le hables a todos. Y cuando necesites una guía espiritual, ve con el más sabio de tu grupo. Cuando necesites oración, ve con el que más ora. Cuando necesites que alguien te interprete o te diga cómo está o qué es lo que quiso decir tal parte o tal versículo de la Biblia, con una persona que haya leído más la Biblia, como un predicador, por ejemplo. En fin, tienes opciones porque en los grupos hay de todo, entonces tienes esa versatilidad de poder integrarte en una comunidad y encontrar muchas cosas importantes, ¿verdad? Y ahorita que estábamos tocando el punto de la oración, siento que somos muy pocos, y me incluyo porque también a veces me pasa. ¿Has puesto en oración alguna meta que te hayas trazado en este año? Yo. Sí. Sí, yo. En oración, ¿alguna meta que me tracé este año? ¿Y la logré? Ajá, ¿sí? ok, ¿no? Bien, puse varias. ¿Y se lograron? Puedo decir que de 2 que me puse a principio de año, logré una. Okay. Y puse en oración. Yo coloqué una en oración y no se dio. Y en ese momento fue como, pero sí la necesitaba. Y ya ahorita examinando el año, fue como, no lo necesitaba. O sea, no tenía madurez, mi vida era un rollo, yo tenía otros pensamientos. Entonces ahorita ya es como, y tal vez pueda que estés abriéndose el camino. Y yo digo, entonces, qué importante es iniciar una meta con oración. Sí, tienes razón. Sí, porque te preguntaba si era yo o era la pregunta lanzada a los demás, porque en realidad, si me pongo a cuestionarme, sí, en realidad a veces lucho porque todos mis proyectos inicien con una oración, porque en realidad es lo que se me enseñó. Y de una vez cuando empiezo con la oración, le digo que sea seguro, conforme a su voluntad. Y ahí le estoy dando la autoridad a Dios de que decida sobre mí, porque como bien lo decías tú, o sea, lo necesitaré, no lo necesitaré, será de bendición, no será de bendición, yo no lo sé, ¿quién más que Dios que sabe qué me va a servir y qué no me va a servir, verdad? Entonces,
gracias a Dios, uno de los dos sí se dio, el otro no. Sigo esperando el momento en que se dé, pero confiando en que fue porque lo quería y lo decidí así. Y es que siento que también dicen, ay, está muy trillado eso de el tiempo de Dios es perfecto, pero en serio que es perfecto, no te va a dar nada antes ni después, te lo va a dar en el momento justo, y la petición que tú en este momento le estás dando pueda que no llegue dentro de 3 meses, dentro de un año, o pueda que sea tu oración de ya para este inicio y te lo dé aquí en el 2026. Pero créeme que te está escuchando, que la invocación de la presencia y la bendición que Dios va a dar a ti en este momento o te lo va a dar después va a ser importantísimo, y también es como válido que lo dejes ahí pendiente y le digas, Dios, ¿por qué no me lo diste? Y Él también te va a decir por qué no te lo dio. Y te va a responder de muchas formas. También. Ten presente eso, te va a responder de muchas formas, no va a ser de una sola. Y siempre pienso y recuerdo mucho a un amigo que me decía, pídele al Señor que te responda de la manera que tú lo entiendas. También. Porque, por ejemplo, él, y lo traigo muy a la mente, porque él dice que él siempre que le pide al Señor que le revele una respuesta, él le dijo al Señor que se lo presentara en forma de caricaturas porque él así lo entendía. Y dice que cuando él sueña y pasa algún acontecimiento en sus sueños, suele ser con alguna caricatura y él entiende que es el mensaje de Dios. Entonces digo yo, qué chistoso, qué bonito y qué tierno es Dios porque le complace eso. Entonces tú dirás, ay, qué niño. Ajá, qué niñón. Pero tú puedes pedirle al Señor esa u otra forma, porque algunos lo comprendemos de otra forma. Por ejemplo, yo le pediría al Señor que me lo exprese con una canción o que me lo cuente en una canción, porque yo creo que lo voy a entender mejor. Es mi punto de vista, es como yo creo que lo voy a entender, pero el Señor siento que habla de muchas formas y no te va a hablar con una voz así, este es el momento que te he preparado, porque no habla así el Señor, pues el Señor te habla de muchas formas. Puede que escuches la voz. A mí me pasó una vez algo muy curioso. Yo escuché una voz recuerdo que era de mi mamá. Estaba en un retiro y no estaba mi mamá ahí, y solo escuché la voz de mi mamá diciéndome una instrucción de algo que tenía que hacer. Y yo abrí los ojos, volteé a ver, pero mi mamá no está aquí, ¿va? Y ahí fue donde entendí que el Señor había utilizado en mí la voz de mi mamá para darme a entender una instrucción que tenía que hacer. Entonces es una forma que él utilizó conmigo, porque sabía que yo iba a escuchar la voz de mi mamá. Otra vez fue la voz de mi papá. Igual no estaba mi papá en ese lugar y escuché la voz de mi papá y escuché una instrucción y yo así, pero no está mi papá. Entonces ahí yo empecé a entender que era una de las formas que Dios me habló. A veces te va a hablar por medio de la naturaleza, sí, por medio de una lectura, de ahora los famosos memes también, aunque no lo creamos, sí, también por medio de un meme nos puede dar una instrucción el Señor, o nos puede hablar, nos puede decir algo, por medio de una canción, por medio de una serie, por medio de este podcast, en fin, tantas cosas que Dios puede utilizar para hablarte. Así es, y quiero leerles algo que me pareció muy chistoso, que lo acabo de perder. Pero decía que entre lo malo que había sucedido en este año, había encontrado la misericordia de que el Señor le había tratado de interpretar. Entonces también es un punto en el que queremos recordarte que para este nuevo año, si tú tienes 3 metas, y creo que también lo hablamos en un podcast, no te establezcas un montón, establécete las que tú puedas hacer. Y creo que el que tú vengas y digas voy a ir a la iglesia, a misa los domingos, o voy a asistir a un grupo, son cosas que van a poder ser manejables y que vas a poder agendar y vas a poder dejarlo como bien estipulado. Vas a salir el domingo, entonces ve a misa de 7, que creo que rinde bien el domingo. Y así, o también haces todas tus actividades, vas a misa de 7 de la noche o 5 de la tarde, porque hay varias iglesias que te ofrecen esos horarios. Y pues que nunca te olvides que no estás solo. Así es. Y recuerda, para ir concluyendo con este tema, primero, sé agradecido por los buenos y malos momentos que pasaron este año, porque en realidad de ellos aprendiste. Y si no aprendiste, este es el llamado para que reflexiones
y puedas encontrar el camino para poder seguir adelante y encontrar gratitud en medio de esos momentos. Hayan sido muy buenos, como puedan haber sido muy malos y difíciles de superar, pero recuerda que el Señor estuvo ahí. Recuérdate de arrepentirte y pedir perdón, no solo físicamente a los que están a tu alrededor, a los que ofendiste, o dar perdón a quienes te ofendieron, sino que también piensa que tienes un Dios que te ama y que quiere perdonarte siempre. Y hacíamos énfasis en la confesión y que busques más ese sacramento que es el que estamos descuidando mucho los católicos y que tenemos esa bendición de poder tener. Y trázate metas espirituales. Hablamos de que las metas materiales siempre son una importancia cada fin de año y algunas se logran, otras no, pero también sería bueno trazarnos algunas metas espirituales para que al momento de concluir el 2024 veas cómo iniciaste espiritualmente y cómo terminaste creciendo espiritualmente, ¿verdad? Y recuerda que siempre la oración comunitaria va a permitirnos poder crecer, agregarnos o adherirnos a un grupo, no solo asistir a misa, sino que estar en un grupo con personas que van a tener tu mismo sentir y pensamiento y que en un momento puedas debatir con ellos, puedas tener momentos de alegría como de tristeza, también te va a ayudar a crecer. Y recuérdate motivarte siempre a enfrentar un año y con mucha confianza en Dios, porque lo que trae el 2024 solo Dios sabe, solo Dios lo tiene preparado para nosotros. A nosotros lo único que nos queda es iniciarlo con toda la alegría del mundo. Y ten presente que el 2024 inicia. Muchos se quedarán en el camino o nos quedaremos en el camino porque no sabemos. Pero mientras llegue ese momento, estar siempre atentos y alertas al llamado de Dios, a motivarnos en la fe, a crecer espiritualmente. Y que un día podamos ver su rostro admirable, porque en realidad no nos preparamos de esa manera. Creemos de que vamos a, así como empezamos el año, lo vamos a terminar. Y no tenemos un año escrito por completo en un contrato que diga sí vas a terminar el 2024. Entonces esa es una de las cosas que queremos dejarte. Y siempre agradecerles a todos por escuchar este podcast, por seguirnos. Y que si crees que este podcast puede darle a alguien más, y compárteselo por favor. Que esperamos que este 2023, si no fue tu año, esperamos que el 2024 lo sea, que sea muy próspero, que recibas todas las bendiciones y si no las recibes como tú quieras, el que te esté dando un nuevo día en el que veas, en el que respires, en el que camines, en el que puedas levantar cosas y miles de actividades que nosotros miramos muy como cotidianas y que deben de estar, son bendición para nosotros. Entonces, comparte este contenido. Gracias por habernos escuchado en este año. Esperamos poder seguir en el 2024. Recuerda valorizar nuestro contenido y feliz año. Feliz año para todos. Un abrazo fuerte. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos primeramente Dios en el 2024 también. Bye.